Una película de la cual creo que hay varios aspectos a comentar y hasta también para plantearse y debatir, ¿por qué no? Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a Nunca se dijo peor, este pequeño rinconcito donde hablamos del mundo del cine y de las series. Mi nombre es Lucas y acá vamos a estar hablando de la nueva película que se acaba de estrenar hoy, 8 de abril del año 2022, en la plataforma de streaming Netflix, Las Niñas de Cristal, una película española que creo que puede llegar a gustar bastante, pero que también va a estar lidiando con ciertos problemas. Así que comencemos de lleno con lo que sería la sinopsis y qué cosas tenés que saber antes de ver esta cinta. Esta película nos va a estar situando en la piel de Irene, la cual es una bailarina en una compañía de ballet, una compañía muy prestigiosa, te diría hasta una de las compañías de ballet más prestigiosas del mundo, pero que a raíz o gracias a también al suicidio de la protagonista de la obra principal de esta compañía, Irene ahora deberá hacerse con el papel principal de dicha obra. Todo esto va a conllevar a determinados niveles de competitividad entre sus compañeras y compañeros por ese rol, muchísima presión personal como también por parte de su coordinadora, su coreógrafa, pero por otro lado conocerá a una nueva compañera y esta nueva amistad hará que florezca un tipo de relación que nunca había tenido, o creo que nunca ninguna de las dos había podido llegar a tener, que las va a ayudar a poder separarse de esta realidad, de este mundo de tanta presión e intensidad que están viviendo y trasladarse prácticamente a un mundo de fantasía donde ahí nadie las puede tocar, solamente están ellas dos siendo libres y felices. Otro aspecto que quizás deberíamos de estar tocando cuando hablamos de un tipo de película que va a estar haciendo frente a esta temática y a esta trama en cuestión es que es imposible que la gente y que nosotros mismos no hagamos una comparativa con El Cisne Negro, esa clásica ya película que prácticamente también está tocando estos aspectos. Y si vamos a lo que es la comparativa de producto cinematográfico uno versus uno, va a salir perdiendo Las Niñas de Cristal, y eso es un hecho desde mi punto de vista, pero estaría bueno también que podamos tener esa capacidad de separarnos de lo que es El Cisne Negro y simplemente poder tomar a esta película en cuestión como este producto individual que es, no hacer comparativas algunas, hasta también podríamos llegar a hablar de Whiplash, pero no, centrémonos en Las Niñas de Cristal. Cómo funciona esta película como producto individual, como bien hemos mencionado, y la verdad es que debo decirles de que para mí es una buena película y yo la recomendaría. Está dividida en actos, el cual creo yo que el acto más fuerte es el primero, que tiene prácticamente casi una hora exacta de duración, donde quizás al principio no es que te enganche tanto, pero creo que dentro de lo que es el primer acto, cuando ya estamos un tercio de acto adentro, me parece que lo que sería no el entretenimiento en sí, el enganche, ¿no?, sobre la historia que nos van a estar plasmando en pantalla, creo que va a comenzar a funcionar. Ahora sí, el segundo acto, si bien ya tenés el enganche del acto anterior y toda la construcción que se hizo ahí mismo, me parece que el segundo acto va por ramas muy diferentes al primero, donde no se queda específicamente con esa trama principal que quizás empezó a tejer en ese primer acto y empieza a mostrarte diferentes frentes. Y puede ser de que al querer tocar tantos temas y mostrar tantas cosas, eso termina dañando un poco a lo que termina siendo el producto final, que es Las Niñas de Cristal, donde es más, puede llegar a ser que el declive máximo de esta película sea el final, los últimos 25 minutos. Pero ojo, puede ser que para otras personas el final en concreto que terminamos teniendo les haya sido más que suficiente y les haya terminado convenciendo bastante. Yo en lo particular
creo que me hubiese gustado ver otra cosa. La película cuenta con una duración de 2 horas y 20 y la verdad es que yo no lo sentí tanto. Si conocen ya mis críticas en este canal, saben que muchas veces hablo sobre la duración de las películas y como que soy bastante determinante con el hecho de una película 2 horas y media tranquilamente podría haber durado 1 hora 50, 2 horas 10, cuando yo siento que realmente narrativamente se podría haber hecho lo mismo o haber tenido el mismo impacto en menos tiempo y que sea más agradable para el espectador. En el caso de La Línea de Cristal, podríamos llegar a decir que el tercer acto se termina alargando un poquitito, pero tampoco no es para hacer tanto lío. Por otro lado, otro aspecto que para mí tenemos que tocar es el hecho de los efectos digitales, los efectos visuales que vemos. ¿Y por qué estamos viendo efectos visuales? Porque, como bien dijimos en la sinopsis, parece ser que esta película va a estar tocando ciertos aspectos de fantasía y surrealismo cuando se conectan estas dos amigas, ¿no? Nuestras dos protagonistas que vamos a estar viendo durante toda la película, y se trasladan como una especie de mundo de fantasía, un mundo que se encuentra como en otro plano, en el plano donde ellas se sienten bien y no tienen que estar lidiando con la realidad, con todo lo que efectivamente les está rodeando. Desde tu lado, como vos quieras entenderlo, puede ser que obviamente ese terreno en donde ellas se trasladan inconscientemente o conscientemente es completamente de mentira y es quizás una forma visual que nos quiere transmitir el director para que entendamos que ellas se despegan de todo lo que las está atando a la realidad, o que efectivamente puede llegar a entender de que hay una especie de surrealismo, de fantasía en concreto y ciencia ficción, donde ellas realmente están teniendo como un vínculo fantástico y se trasladan a un lugar en donde de alguna manera, conscientemente, no están en nuestro plano, en nuestra realidad. Yo creo que eso queda a libre entendimiento del espectador, en cada una de las personas que vea esta película. Como bien sabemos, el cine, este arte es completamente subjetivo, así que lo que vos opines es completamente correcto. Y volviendo, ¿no? Retrotrayéndonos a lo que son los efectos visuales, acá quiero decir que para mí están bien, teniendo en cuenta también que es una película española, ¿no? Que no va a estar contando con increíbles presupuestos para poder gastarlos, ¿no? En lo que son los efectos digitales. Pero yo creo que para mí no terminan funcionando tan bien por un solo aspecto: la iluminación que se utiliza en estas escenas en particular. No sé si está hecho a propósito para que realmente sintamos que algo está mal y no es real lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si estás lidiando o estás tratando con una correcta y perfecta iluminación de el sitio, del fondo, de todo lo que vos querés representar en pantalla, yo a mis ojos no estaría teniendo esta disyuntiva o este conflicto, ¿no? Que es que eso no me parece real, no me parece que sea como palpable lo que estoy viendo. Y eso también lo podemos llegar a relacionar a que efectivamente el director quiere que sintamos eso, por eso quizás la iluminación está tratada de esa manera, pero aposta, a propósito, para darnos a entender más aún el hecho de que esto es fantasía y no es real. Pero bueno, también a libre interpretación de cada uno. Algo que me gustó bastante que se hizo y se trató en esta película es el hecho de mostrarnos las perspectivas de nuestras protagonistas sobre lo que están viviendo y cómo ellas lo están viviendo, y cómo en un momento en particular tenemos una especie de giro y nos muestran las verdaderas intenciones de otros personajes, y como que al final no estamos viendo, ¿no?, la representación de un estereotipo de villano, por así decirlo. Y eso a mí me agradó bastante, que hayan hecho ese pequeño vuelco, ¿no?, en lo que termina siendo la narrativa ya común a la cual estamos acostumbrados. Y eso, vuelvo a repetir, es algo que me agradó bastante. Como también otra cosa que sí me gusta, y todo esto se encuentra prácticamente en lo que es el segundo acto de la película,
Pero como bien pueden llegar a ver, en ese segundo acto se empiezan a tocar demasiadas cosas y empiezan a introducirse o a tener protagonismo otros personajes que quizás antes no lo tenían tanto. Y acá, por ejemplo, se hace mucho énfasis en mostrarnos este dilema de cómo debe ser ejecutada la enseñanza, la educación, o cómo uno internamente percibe la presión de tener que realizar cierto trabajo, por ejemplo, y si la culpa realmente recae en un individuo o recae en varios, donde yo puedo pedirte y exigirte cierta cosa, pero después está en vos cómo te tomás esa exigencia, como si tenés la real fuerza mental y propia y decir, esto no es para mí, no lo acepto, no son las formas que a mí me gusta que me traten y me voy. O lo aceptás y entonces si uno acepta esto, ya la culpa sigue siendo de la persona que sigue presionando, o es la culpa de que recibe esa presión y la acepta y no dice nada, o la culpa es de ambas, o la culpa es de terceros que no logran involucrarse a tiempo para poder entender y comprender el vínculo que se está teniendo y lo mal que lo puede llegar a pasar una persona o no. Esas cuestiones la película lo toca, lo trata de cierta forma y a mí también es algo que me agradó que esté. Me hubiese gustado que se toque aún más durante ya toda la película y no casi en una escena en concreto y basta, pero por lo menos está. Y que se termina haciendo un trabajo aceptable para que uno dude realmente de en dónde se encuentra el problema o de qué lado querés estar. Y eso está bastante bien. Por otro lado, lo que es, por ejemplo, más el apartado visual de las escenas de baile, que vamos a tener bastantes, y no sé si las actrices, las protagonistas, tienen algún tipo de background de bailarinas o algo, porque lo hicieron muy bien y eran ellas. Salvo que me estén haciendo un truco de cámara espectacular, eran ellas las que estaban ejecutando esas secuencias de baile y muy bien. Y ahora quizás me voy a estar adentrando en lo que termina siendo este tercer acto y como bien dije antes, a mí no me terminó de convencer o quería como otra cosa. Vamos a hacer un parate acá, vamos a decirles y a comentarles que es una película que recomiendo, para mí la tienen que ver en Netflix, dura 2 horas y 20, yo no la sentí larga y creo que a la gran mayoría de las personas que la vean le va a gustar. Y antes de comenzar a hablar con spoiler del tercer acto, te voy a estar haciendo recordar de que si te gusta el contenido que realizo y las críticas que hago en este canal, por favor ponele me gusta a este video, suscríbete si es que no lo estás y como no, compartilo con tus amigos cinéfilos, que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. Y ahora sí, hablemos con spoilers. El tercer acto. Yo estaba completamente seguro de cuando íbamos a ir a lo que es el apartado ya del estreno, la obra en cuestión, de ver a nuestra protagonista bailar. Y digo, a ver, si me cortan la película acá y termina, voy a decir que faltó algo, como que me quedo como con una sensación de producto como incompleto, que no termina generando el impacto que podría haber llegado a tener y que esa secuencia como que quizás no llegaba a tener ningún tipo de sentido, ¿no? Pero después vemos que, bueno, sí, efectivamente termina pasando algo, ¿no? Que es la muerte por accidente de Norma, ¿no? De su jefa. A mí en lo particular, ¿sí? A mí me hubiese gustado ver que haya como una especie de reconversión de género en el último acto, o sea, en el desenlace, ¿no? Que hasta se adentre en lo que es la psicopatía de ellas, de las protagonistas, que veamos casi como algo exagerado, que sí, que veamos como un asesinato, pero asesinato en cuestión, no un homicidio que termina siendo todo como involuntario, un accidente. Me hubiese gustado que ese final sea pero completamente atrapante e impactante, que el espectador no pueda entender lo que esté viendo y que genere debate y que la gente hable y que diga, tenés que ver esta película porque el final es una locura. Me hubiese encantado porque para mí tenía todo esta película para hacer eso. Quizás hubiese quedado muy mal y estoy hablando de un deseo completamente personal. Pero lo que terminamos viendo es este homicidio. Quiero entender que terminan, ¿no? Como
tapando y escondiendo por el momento el cuerpo de Norma para que luego Irene pueda hacer el cierre final de la obra. Lo hace, vemos que en el desenlace de esta película como que este vínculo que existe entre ellas empieza a ser increíblemente fuerte, y lo que me da a entender de que realmente, o sea, lo que sería este aspecto de ciencia ficción es real dentro de la historia de esta película, o no, porque lo que terminamos viendo siempre son las caras y sensaciones y emociones que nos dan a entender por parte del personaje de Aurora. Creo, por lo que pude llegar a ver, cuando baila Irene, si bien lo hace fantástico, yo no sentí que se me esté transmitiendo de que lo hace bien gracias a ese vínculo que pueden llegar a tener, y que solamente la psicopatía de alguna manera, si es que en realidad todo es irreal, está en el personaje de Aurora. Pero también hemos visto que supuestamente juntas han podido ir a este mundo, y lo han dicho, en donde han bailado y se han podido abstraer, ¿no?, de la realidad. Y en el final eso aún es más importante, porque terminan yendo en nuestro plano a suicidarse a la azotea, pero lo que terminamos viendo desde sus ojos es que van a estar juntas en ese mundo de fantasía. Ahora, ¿lo que vemos de mundo de fantasía es siempre lo mismo para las dos o es solo para Aurora? Porque nuestra primera introducción a ese mundo de fantasía es con Aurora, y el plano final es Aurora viendo a su madre. Por lo tanto, yo creo que esta película, no creo que haya una verdad absoluta de lo que termina pasando en el final y durante toda la película, que como bien dije durante toda esta crítica y este video, está a libre interpretación del espectador, que todo lo que digas es correcto, y lo que no sabemos es efectivamente cuál es la decisión que tomaron. ¿Se suicidaron o no? Yo creo que sí. Pero bueno, acá cortamos con lo que sería mi opinión sobre Las Niñas de Cristal, película que podés ver ya en la plataforma de Netflix. Y como bien dije antes, si te gustó todo lo que viste en esta crítica y los contenidos que hago en mi canal Nunca se dijo peor, por favor ponele me gusta a este video, suscríbete si es que no lo estás y compartilo con tus amigos cinéfilos, que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. También sabes que me podés encontrar en Instagram como Nunca se dijo peor, y que nos podemos leer a ver en un próximo episodio.